Fue una sorpresa descubrir el tirón primario. Yo no sabía ante qué me estaba encontrando, no sabía qué estaba buscando. Simplemente sabía que niños que habían nacido por cesárea también tenían un problema craneal previo al nacimiento y no se podía atribuir al canal del parto, a un uso de fórceps o de ventosas, porque, entre comillas, eran niños que no habían sufrido, que habían nacido antes de todo ese proceso que se llama la labor de parto. Y yo me encontraba unas tensiones ahí en esos niños que me llamaban mucho la atención en un área muy particular de la cabeza que coincidía con el apoyo intrauterino que el bebé se ve obligado a tener en su mamá, en su pelvis materna, cuando ya se encaja. Así que a partir del 7º mes, más o menos, el bebé se acomoda en una posición cefálica apoyando su cabeza sobre el anillo pélvico materno de su pelvis, y eso conlleva una carga mecánica física que antes no tenía. Y esto es único en el ser humano. A eso le llamo el precio de la bipedestación. Es decir, el hecho de que estemos en pie es lo que origina que nos tengamos que apoyar con nuestra cabeza sobre una pelvis rígida y firme. Al contrario, el resto de mamíferos cuadrúpedos tienen una cama, gozan de una hamaca donde se pueden pasar toda la gestación, incluso hasta el momento casi previo al parto. Nosotros no. Así que tener que pasar 2 o 3 meses ahí origina que cualquier trauma, microtrauma, que no se podría ver desde fuera como algo importante, pueda ser lesivo para ese bebé. Y estamos hablando de esa mamá que hace un ejercicio brusco, o que corre en los últimos meses de embarazo, o que va en su coche y hace determinado camino por una zona muy bacheada o llena de resaltos para ir a su trabajo, volver, o incluso el propio estrés que una mamá que trabaja puede tener en su suelo pélvico durante esos últimos meses, y el hecho de tener que estar sentada, por ejemplo, en un trabajo de oficina, hace que el bebé también se vea obligado a tener una compresión excesiva sobre esa pelvis materna, que a diferencia del resto de mamíferos, como digo, no existe, y eso tiene una consecuencia, porque el tejido se va a retraer, el tejido va a tener una actitud de protesta y de defensa, y lo va a hacer activando el colágeno y retrayéndose. Eso tendrá unas consecuencias a nivel musculoesquelético y más allá, que pueden llegar al sistema nervioso, sistema meningio, sistema nervioso, etc. Entonces, cuando descubrí que realmente allí estaba pasando algo, y en aquellos bebés que incluso habían nacido por cesárea, yo trabajaba, o adultos que habían nacido por cesárea, yo trabajaba sobre esa bóveda craneal y encontrábamos cambios a distancias tan grandes, entonces cuando decidí hacer una investigación y confrontar todo eso con un estudio podográfico que yo le hacía al paciente antes y después de liberar esa zona de su cabeza, viendo cambios en la globalidad del paciente. Entonces, este descubrimiento fue una búsqueda detrás de un origen primario en todo el ser humano, detrás de tantas lesiones. A mí desde pequeño me sorprendía ver que las cebras, los leones, los animales en la selva no tienen centros de salud, no se tienen que vacunar, no tienen ese estado, digamos, un poco tullido que tenemos los seres humanos, porque no tienen escoliosis. Es muy difícil ver a un perro, a un gato, a un león con una columna torcida. En cambio, eso es una normalidad casi en una persona. Y eso era uno de los aspectos que como profesional me llamaban tanto la atención. Yo pensaba en qué momento de nuestras vidas ha ocurrido algo para que no seamos como el resto de los mamíferos. ¿Y por qué otros seres humanos como nosotros, en determinados lugares de África o en lugares donde tienen menos medios, tienen esas columnas vertebrales mucho más rectas que las nuestras, actitudes corporales mucho mejores? Y todo eso me sorprendía. Entonces fue una búsqueda antropológica, antropométrica y de trabajo hasta encontrar una causa común a todos, y es el encuentro del bebé con la pelvis rígida. Es decir, como yo digo siempre, somos un cultivo hidropónico, como los cultivos modernos, porque estamos en agua, estamos flotando. Pero luego llega un momento en que ya no somos cultivo hidropónico y somos cultivo en tierra. La diferencia entre un cultivo hidropónico y un cultivo en tierra, ¿cuál es? Pues que cuando tú compras una fruta que se ha cultivado de manera hidropónica, tiene un tamaño perfecto, igual a su compañera, y además una forma perfecta, redondita, simétrica,
Eso no ocurre con una patata que está sembrada en la tierra, porque la patata crece alrededor de una piedra que le está empujando y entonces hace una forma determinada en base a la orografía del terreno. Esa es nuestra cabeza ya cuando estamos sobre la pelvis materna. La pelvis materna es irregular, es asimétrica, por motivos traumáticos, por partos anteriores, y la cabeza se modela de alguna manera a esa forma, y eso también hace que seamos muy particularmente en una fase de nuestro embarazo un bebé que está en un estado de flotabilidad para pasar luego a un estado donde la gravedad, la carga, el peso y esa pelvis firme y rígida le van a condicionar de gran manera. Esta sería el tirón primario, la primera fase traumática. Por eso yo le llamo tirón primario. Es una carga estructural sobre nuestro sistema craneal y por lo tanto aponeurótico, meningio y hasta el sistema nervioso puede llegar a afectar. Luego tenemos otras fases que pueden afectar. Una pelvis que no dilata y que está presionando en un lugar determinado. Un bebé que no avanza y en un lugar del parto, el parto queda estancado con una presión determinada en un lugar de la bóveda craneal. Todos estos son traumas que también tenemos que valorar. En el enfoque meningio aprendemos a valorar toda esa secuencia desde antes de nacer al canal del parto y luego por último a qué ocurre, cómo fue el alumbramiento. ¿Fue una cesárea? ¿Fue una ventosa? ¿Fue un fórceps? Cada uno tiene unos condicionantes que nos van a afectar. Una ventosa, como bien dice la palabra, es una ventosa que arrastra. Y arrastra no solo al tejido con el que contacta, sino que tira de todo el sistema meningio, tira del líquido, tira del sistema nervioso como si fuera un flan y tira de toda la médula espinal retrayendo el sistema meningio completo. Así que la ventosa es muy lesiva generalmente. Los fórceps son lesivos pero más puntualmente porque apoyan generalmente en dos puntos donde puede quedar carga, donde puede quedar tensión y eso lo valoramos manualmente porque podemos observar que esos lugares están especialmente retraídos y afectan también al sistema meningio y al sistema nervioso. Así que si el fórceps está sobre una área que puede tener que ver con el lenguaje, como el área de Broca, pues puede que también sea una consecuencia luego que tenga una dificultad en el lenguaje. Y por último las cesáreas, están de moda, pero no somos sardinas. Quiere decir que parece que se ha puesto de moda que el parto natural es esa explosión, ¡plaf!, como cuando abrimos una lata de un refresco o de una lata de sardinas. Y allí, quietecitas, contentas, felices, de ahí se nos saca y mira qué bebé tan guapo, tan limpio, no ha sufrido, no tiene cara de sufrimiento y entonces todos nos quedamos conformes. Mamá contenta, papá también y el médico por supuesto que también. Pero no le hemos preguntado a ese bebé. Para mí una cesárea es la primera violación. Estamos hablando de violaciones todo el día. Violaciones de todo tipo. Y no es violar a alguien, no permitirle que nazca cuando su naturaleza lo decide. ¿No es una violación forzar a alguien a que nazca cuando yo quiero y como yo quiero? ¿No es una violación no darle a alguien el permiso para pelear hacia la vida? ¿No es una violación no dejar que alguien se empodere luchando hasta que encuentra esa luz, ese camino y consigue por sí mismo, con ayuda de mamá y de la naturaleza, poder venir a este mundo? ¿Pensamos que un hijo que nace, como hemos dicho, abriéndole la lata de manera cómoda y que no va a sufrir, va a ser una persona capacitada para luchar en esta vida? ¿Va a ser una persona con ganas, con metas, empoderada y que sabe que puede? No. Porque para saber que puedes, tienes que haber hecho el camino. Para saber que puedes, tienes que haber llegado. Y no importa cuánto hayas tardado, o no importa cómo haya sido de duro el camino, lo importante es que te hayas sentido acompañado y que hayas llegado hasta el final. Eso es un parto natural. Así que hay que abogar por respetar eso, por darle eso en primera instancia al bebé y por supuesto a la madre, porque cuando hay una cesárea se rompen un montón de mecanismos biológicos, mucho más allá de este que es emocional, sino de tipo hormonal, porque el parto es un escáner natural, como yo digo. Ese escáner natural hace que toda nuestra cabeza se vaya drenando al pasar por el canal y también vaya siendo estimulada centrípetamente hacia adentro desde todo el perímetro, y eso va a estimular todo nuestro sistema nervioso central y nuestra hipófisis, que es la directora de orquesta de nuestro sistema hormonal.
Así que tener niños lasos, lánguidos, con poca vitalidad y con un sistema hormonal bajo, incluso que luego con 15 años nos dirán, soy asexual, y hoy en día eso es una opción. No, a menudo cuando eres asexual es porque falta algo a nivel endocrino, porque a muchos de nosotros nos hubiera gustado ser asexuales en algún momento de nuestra vida, nos hubiéramos evitado muchos trastornos, muchos problemas, muchas salidas y venidas, pero no hemos podido, porque las hormonas empujaban. Y cuando las hormonas empujan, con 14, con 15, con 16, no puedes decidir ser asexual. Cuando puedes decidir ser asexual es que posiblemente algo no está empujando con la fuerza necesaria. Así que ese es uno de los grandes motivos que vemos ahora y que malinterpretamos, que respetamos y que no estamos viendo desde el lugar médico, desde el lugar científico. ¿Qué está pasando? Así que es un sinfín de alteraciones las que se pueden producir por un alumbramiento, por cesárea. Y, por supuesto, las cesáreas tienen su momento, tienen su razón de ser. Pueden evitar un trastorno mayor o pueden salvar vidas de la propia mamá y del bebé. Para eso están. Pero para eso están en torno al 12, el 14, al 15%. La recomendación no pasa de ahí, incluso por la propia OMS. Pero es que en algunos países los partos por cesárea son el 80, el 85%. Y en algunos casos, para algo tan primario como para que no se dilate la vulva de mamá, eso es un crimen.